Rodrigo la vio al borde de la carretera y, antes de entenderlo, ya sabía que esa mujer iba a cambiarle la vida. El coche negro corría sobre el asfalto caliente como si no existiera el resto del mundo. El sol caía de frente, fuerte, seco, sin una sola nube que lo suavizara. Dentro del vehículo, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, casi absurda, y aún así Rodrigo Castellano sentía que algo le incomodaba desde hacía kilómetros. No era cansancio, no era prisa, era otra cosa, esa sensación rara, pequeña al principio, que aparece cuando el cuerpo reconoce algo antes que la mente. Iba solo, con una llamada pendiente en el móvil y 3 asuntos de empresa revoloteándole en la cabeza. Había pasado la mañana entre reuniones, firmas, revisiones de contratos y decisiones que otros esperaban de él como si no existiera nadie más capaz de tomarlas. Rodrigo estaba acostumbrado a eso, a resolver, a cortar, a avanzar. Nunca se detenía por una imagen al costado de la carretera. Nunca, pero allí estaba. Primero fue un detalle de color, un punto rosado en medio de la tierra pálida y los arbustos secos. Rodrigo bajó un poco la velocidad sin darse cuenta. Luego vio la silueta completa, quieta, demasiado quieta para estar esperando a alguien. Una mujer sola, junto a una parada de autobús abandonada, de esas que parecen olvidadas por el propio mapa. 4 tablas de madera torcidas, un techo de lámina oxidada y un banco viejo vencido por el tiempo. Nada alrededor, ni casas, ni tiendas, ni sombra útil, solo calor y polvo. Rodrigo frunció el ceño. No sabía por qué había frenado. Lo hizo de todos modos. Pisó el freno con más fuerza de la necesaria y el coche se detuvo unos metros más adelante. Un segundo después, el silencio del camino le cayó encima con más peso que el ruido del motor. Se quedó un instante dentro del vehículo, mirando por el parabrisas. La mujer no se movía. Tenía la vista clavada en la carretera vacía, como si estuviera esperando ver aparecer algo que ya sabía que no iba a llegar. Rodrigo apoyó una mano en el volante. Dudó. Eso también era nuevo. Dudó antes de bajar. Abrió la puerta y el calor lo golpeó de inmediato, espeso, seco, como una bofetada honesta. Afuera todo olía a tierra caliente, polvo viejo y metal recalentado. Cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia la parada con paso firme, el mismo paso que usaba en las oficinas, en las salas de juntas, en los pasillos donde nadie le discutía nada. Pero allí, en mitad de esa carretera vacía, ese paso suyo se sintió extraño. Demasiado limpio para ese lugar, demasiado seguro para lo que estaba sintiendo. La mujer seguía sin mirarlo. Llevaba un vestido sencillo, gastado en los bordes, y en los brazos apretaba contra el pecho un oso de peluche rosado. No era bonito, no era nuevo. Tenía el pelo apelmazado en algunas partes, una pata algo torcida y el lazo del cuello medio deshecho. Rodrigo lo vio, y por alguna razón, eso le dio más desasosiego que la mujer misma. No era el tipo de cosa que alguien carga por capricho. No así. No en ese calor, no en una carretera tan vacía. Se detuvo a un par de metros de ella. Solo entonces ella giró la cabeza. Rodrigo sintió el impacto antes de entenderlo. No fue un reconocimiento exacto, fue peor. Fue esa sacudida incómoda de cuando ves una cara que no has pensado durante años y, aún así, algo dentro de ti la nombra antes que tú. Los ojos de la mujer estaban cansados, no de sueño, de vida. De días acumulados, de tener que resolverlo todo sin que nadie se lo resolviera nunca, pero no había derrota en ellos. Había otra cosa, más dura, más cerrada. Una especie de quietud que solo tienen las personas que ya aprendieron a no pedir nada. Rodrigo se quedó mirando en silencio. La mujer bajó la vista apenas un segundo hacia el coche negro, luego volvió a él, como si lo midiera. Como si también ella intentara encajar una pieza antigua en una memoria rota. Él habló primero. ¿Necesita ayuda? Su voz sonó demasiado correcta, demasiado educada para la escena. Casi le molestó escucharse así. Ella tardó un momento en responder. No, una sola palabra, sin agresividad, sin amabilidad, sin ganas de conversar. Solo una pared colocada en el lugar exacto. Rodrigo miró alrededor.
como si la carretera pudiera darle una excusa mejor. Aquí no pasa nadie, dijo. Ella alzó apenas una ceja. Ya lo sé. Hubo algo en ese tono que le dejó claro que la mujer no estaba improvisando allí, que no era una turista perdida, que no había llegado por error. Rodrigo bajó un poco la voz. ¿Está esperando el autobús? Ella apretó con más fuerza el peluche contra el pecho. Sí, la respuesta fue tan simple que sonó casi absurda en ese lugar. Rodrigo giró la vista hacia la parada. Luego volvió a mirarla. De cerca ya no parecía solo una mujer agotada. Había en ella una dignidad tosca, sostenida a fuerza de costumbre, y algo más, algo que lo desarmó un poco, la manera en que protegía ese oso como si fuera lo único blando que le quedaba en la vida. El viento no movía nada, ni una hoja, ni una pestaña. Rodrigo dio un paso más. No quiero incomodarla, solo. No parece un sitio seguro para esperar sola. La mujer soltó una risa mínima, sin humor. Ahora se preocupa por eso. Rodrigo sintió la frase como una pequeña punzada, aunque todavía no supo por qué. Ella lo observó con más atención. En ese instante él tuvo la impresión de que lo estaba reconociendo, no con sorpresa, no con alegría, con algo mucho más incómodo, como si acabara de confirmar una sospecha vieja. Rodrigo Castellano, dijo ella al fin. Él parpadeó. Escuchar su nombre en esa voz no le gustó. No porque sonara mal, sino porque sonó demasiado lleno de pasado. Sí, respondió, más despacio. Ella bajó la mirada al peluche otra vez. Sus dedos rozaron la oreja del oso como por costumbre. Rodrigo siguió ese gesto y entonces lo vio. En una de las orejas, bordado con hilo azul, había un nombre, Luciana. No entendió por qué eso lo golpeó tanto. Tal vez porque era un detalle pequeño, doméstico, íntimo. Tal vez porque no pegaba con la escena. Tal vez porque algo en la forma en que la mujer sujetaba a ese oso hizo que el objeto pareciera más importante que cualquier palabra que pudiera decirse allí. ¿Está bien?, preguntó él, señalando con un leve movimiento de cabeza el peluche. La mujer tardó un segundo. Lo estará. No había mucho más en esa respuesta, pero fue suficiente para que Rodrigo sintiera que debajo de esa frase había un peso enorme. De pronto, la mujer soltó el aire con lentitud y dijo, «No pensé verlo aquí». Rodrigo se tensó apenas. «¿Nos conocemos?» Ella levantó por fin los ojos hasta él. «Más de lo que usted quisiera». La frase lo dejó quieto. En esa respuesta había algo personal, algo que no se decía así a un desconocido. Su memoria empezó a moverse a golpes, como si alguien revolviera cajones cerrados hace años. Un pasillo de oficina, papeles, una despedida rápida, un rostro serio al otro lado de un escritorio. Una carpeta, un nombre, un silencio incómodo que él no había tenido tiempo de mirar de frente en aquel momento. Pero todavía no encajaba del todo. La mujer acomodó el oso de peluche en el hueco de su brazo y por primera vez Rodrigo notó que estaba realmente cansada. No el cansancio elegante de quien no durmió bien, el cansancio profundo de quien lleva demasiado tiempo sosteniéndose sola. «Valeria», dijo él, probando el nombre como si viniera de muy lejos. Ella no sonrió. Sí. Entonces todo empezó a caer en su sitio. Valeria Mendoza. Había trabajado para él años atrás, cuando la empresa todavía no era el monstruo organizado que era ahora. En esa época, Rodrigo aún visitaba más seguido las oficinas pequeñas. Aún sabía nombres. Aún firmaba documentos sin tantas capas de intermediarios. Valeria había sido eficiente, puntual, discreta, de las pocas personas que resolvían sin hacer ruido. Y también la había visto irse un día sin más explicación que un sobre entregado por recursos humanos. Rodrigo sintió una incomodidad seca en la boca del estómago. «Valeria», repitió, esta vez con menos seguridad. Ella lo miró sin cambiar de postura. 3 años y medio. Sin carta de recomendación, sin llamada, sin liquidación completa. Tu secretaria me entregó el sobre en recepción mientras tus abogados ya estaban vaciando mi escritorio. La carretera siguió quieta. El calor siguió allí. El motor del coche negro, allá atrás, era solo una presencia muda, pero entre ellos dos algo se había quebrado de un modo definitivo.
Rodrigo no respondió enseguida. No porque no tuviera qué decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo la respuesta correcta le parecía demasiado pequeña. Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. Y ahora aparece usted aquí, de la nada. Él tragó saliva. No sabía que eras tú. Ella bajó la vista con una calma que dolía más que si hubiera gritado. Eso es precisamente lo que pasó siempre. Rodrigo sintió el golpe de esa frase en un lugar que no tenía defensa. El silencio se extendió entre los dos. A un lado de la carretera, el polvo se levantaba en remolinos pequeños, como si el aire también estuviera incómodo. Él miró otra vez el oso rosado, luego la oreja con el nombre bordado, luego la cara de Valeria, marcada por algo que no necesitaba explicarse demasiado para ser entendido. ¿A dónde va?, preguntó al fin. Ella dudó solo un instante. Al hospital. Rodrigo alzó la mirada. ¿Está enferma Luciana? Valeria apretó los labios. No yo. La manera en que lo dijo bastó para que el peso cambiara de sitio. Rodrigo no supo aún qué significaba, pero sintió que lo que estaba pasando era mucho más grave de lo que parecía. Miró la carretera otra vez, vacía hasta donde alcanzaba la vista. Sube, dijo entonces. Te llevo. Valeria soltó una exhalación corta, como si aquella oferta no le pareciera una ayuda sino un problema con otra forma. No necesito que me lleven. La próxima parada puede tardar horas. Lo sé. Rodrigo la observó con cuidado. Había dignidad en su rechazo, pero también algo más, una tensión contenida. Como si aceptar algo de él le costara más de lo que pensaba admitir. Valeria, dijo él, y esta vez su voz perdió el tono de empresario seguro. Hace demasiado calor para estar aquí sola. Ella tardó un segundo más en responder. Hace 3 años también hacía calor cuando me dejaron sin trabajo. No fue un reproche lanzado al aire. Fue una verdad colocada justo donde debía caer. Rodrigo sintió que algo dentro de él cedía apenas. No se movió, no supo qué decir sin empeorarlo. Valeria fue la que rompió el silencio. ¿Va a dejarme aquí hablando sola o me va a seguir mirando como si no entendiera nada? La pregunta era seca, pero no cruel, y eso la volvía todavía más difícil. Rodrigo pasó la mano por la nuca, gesto que no usaba nunca en reuniones, porque allí nadie lo veía dudar. No entiendo por qué estás aquí, admitió. Valeria levantó el oso un poco como si le pesara el brazo. Claro que no. Se hizo otra pausa, más larga. Entonces ella miró de nuevo la carretera, como si calculara algo que no quería contar todavía. Rodrigo notó que llevaba un pequeño bolso colgado del hombro. Ligero. Demasiado ligero para un viaje largo. Otra pista más de que aquello no era una salida cualquiera. Rodrigo la vio al borde de la carretera y, antes de entenderlo, ya sabía que esa mujer iba a cambiarle la vida. El coche negro corría sobre el asfalto caliente como si no existiera el resto del mundo. El sol caía de frente, fuerte, seco, sin una sola nube que lo suavizara. Dentro del vehículo, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, casi absurda, y aún así Rodrigo Castellano sentía que algo le incomodaba desde hacía kilómetros. No era cansancio, no era prisa, era otra cosa. Esa sensación rara, pequeña al principio, que aparece cuando el cuerpo reconoce algo antes que la mente. Iba solo, con una llamada pendiente en el móvil y 3 asuntos de empresa revoloteándole en la cabeza. Había pasado la mañana entre reuniones, firmas, revisiones de contratos y decisiones que otros esperaban de él como si no existiera nadie más capaz de tomarlas. Rodrigo estaba acostumbrado a eso, a resolver, a cortar, a avanzar. Nunca se detenía por una imagen al costado de la carretera. Nunca, pero allí estaba. Primero fue un detalle de color, un punto rosado en medio de la tierra pálida y los arbustos secos. Rodrigo bajó un poco la velocidad sin darse cuenta. Luego vio la silueta completa, quieta, demasiado quieta para estar esperando a alguien. Una mujer sola, junto a una parada de autobús abandonada, de esas que parecen olvidadas por el propio mapa. 4 tablas de madera torcidas, un techo de lámina oxidada y un banco viejo vencido por el tiempo. Nada alrededor, ni casas, ni tiendas, ni sombra útil, solo calor y polvo.
Rodrigo frunció el ceño. No sabía por qué había frenado. Lo hizo de todos modos. Pisó el freno con más fuerza de la necesaria y el coche se detuvo unos metros más adelante. Un segundo después, el silencio del camino le cayó encima con más peso que el ruido del motor. Se quedó un instante dentro del vehículo, mirando por el parabrisas. La mujer no se movía. Tenía la vista clavada en la carretera vacía, como si estuviera esperando ver aparecer algo que ya sabía que no iba a llegar. Rodrigo apoyó una mano en el volante. Dudó. Eso también era nuevo. Dudó antes de bajar. Abrió la puerta y el calor lo golpeó de inmediato, espeso, seco, como una bofetada honesta. Afuera todo olía a tierra caliente, polvo viejo y metal recalentado. Cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia la parada con paso firme, el mismo paso que usaba en las oficinas, en las salas de juntas, en los pasillos donde nadie le discutía nada. Pero allí, en mitad de esa carretera vacía, ese paso suyo se sintió extraño. Demasiado limpio para ese lugar. Demasiado seguro para lo que estaba sintiendo. La mujer seguía sin mirarlo. Llevaba un vestido sencillo, gastado en los bordes, y en los brazos apretaba contra el pecho un oso de peluche rosado. No era bonito, no era nuevo. Tenía el pelo apelmazado en algunas partes, una pata algo torcida y el lazo del cuello medio deshecho. Rodrigo lo vio y, por alguna razón, eso le dio más desasosiego que la mujer misma. No era el tipo de cosa que alguien carga por capricho. No así, no en ese calor, no en una carretera tan vacía. Se detuvo a un par de metros de ella. Solo entonces ella giró la cabeza. Rodrigo sintió el impacto antes de entenderlo. No fue un reconocimiento exacto, fue peor. Fue esa sacudida incómoda de cuando ves una cara que no has pensado durante años y, aún así, algo dentro de ti la nombra antes que tú. Los ojos de la mujer estaban cansados, no de sueño, de vida, de días acumulados, de tener que resolverlo todo sin que nadie se lo resolviera nunca, pero no había derrota en ellos. Había otra cosa, más dura, más cerrada. Una especie de quietud que solo tienen las personas que ya aprendieron a no pedir nada. Rodrigo se quedó mirando en silencio. La mujer bajó la vista apenas un segundo hacia el coche negro, luego volvió a él, como si lo midiera. Como si también ella intentara encajar una pieza antigua en una memoria rota. Él habló primero. ¿Necesita ayuda? Su voz sonó demasiado correcta, demasiado educada para la escena. Casi le molestó escucharse así. Ella tardó un momento en responder. No, una sola palabra, sin agresividad, sin amabilidad, sin ganas de conversar. Solo una pared colocada en el lugar exacto. Rodrigo miró alrededor, como si la carretera pudiera darle una excusa mejor. Aquí no pasa nadie, dijo. Ella alzó apenas una ceja. Ya lo sé. Hubo algo en ese tono que le dejó claro que la mujer no estaba improvisando allí, que no era una turista perdida, que no había llegado por error. Rodrigo bajó un poco la voz. ¿Está esperando el autobús? Ella apretó con más fuerza el peluche contra el pecho. Sí, la respuesta fue tan simple que sonó casi absurda en ese lugar. Rodrigo giró la vista hacia la parada. Luego volvió a mirarla. De cerca ya no parecía solo una mujer agotada. Había en ella una dignidad tosca, sostenida a fuerza de costumbre, y algo más, algo que lo desarmó un poco, la manera en que protegía ese oso como si fuera lo único blando que le quedaba en la vida. El viento no movía nada, ni una hoja, ni una pestaña. Rodrigo dio un paso más. No quiero incomodarla, solo. No parece un sitio seguro para esperar sola. La mujer soltó una risa mínima, sin humor. Ahora se preocupa por eso. Rodrigo sintió la frase como una pequeña punzada, aunque todavía no supo por qué. Ella lo observó con más atención. En ese instante él tuvo la impresión de que lo estaba reconociendo, no con sorpresa, no con alegría, con algo mucho más incómodo, como si acabara de confirmar una sospecha vieja. Rodrigo Castellano, dijo ella al fin. Rodrigo la vio al borde de la carretera y, antes de entenderlo, ya sabía que esa mujer iba a cambiarle la vida. El coche negro corría sobre el asfalto caliente como si no existiera el resto del mundo. El sol caía de frente, fuerte, seco, sin una sola nube que lo suavizara.
Dentro del vehículo, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, casi absurda, y aún así Rodrigo Castellano sentía que algo le incomodaba desde hacía kilómetros. No era cansancio, no era prisa, era otra cosa. Esa sensación rara, pequeña al principio, que aparece cuando el cuerpo reconoce algo antes que la mente. Iba solo, con una llamada pendiente en el móvil y 3 asuntos de empresa revoloteándole en la cabeza. Había pasado la mañana entre reuniones, firmas, revisiones de contratos y decisiones que otros esperaban de él como si no existiera nadie más capaz de tomarlas. Rodrigo estaba acostumbrado a eso, a resolver, a cortar, a avanzar. Nunca se detenía por una imagen al costado de la carretera. Nunca, pero allí estaba. Primero fue un detalle de color, un punto rosado en medio de la tierra pálida y los arbustos secos. Rodrigo bajó un poco la velocidad sin darse cuenta. Luego vio la silueta completa, quieta, demasiado quieta para estar esperando a alguien. Una mujer sola, junto a una parada de autobús abandonada, de esas que parecen olvidadas por el propio mapa. 4 tablas de madera torcidas, un techo de lámina oxidada y un banco viejo vencido por el tiempo. Nada alrededor, ni casas, ni tiendas, ni sombra útil, solo calor y polvo. Rodrigo frunció el ceño. No sabía por qué había frenado. Lo hizo de todos modos. Pisó el freno con más fuerza de la necesaria y el coche se detuvo unos metros más adelante. Un segundo después, el silencio del camino le cayó encima con más peso que el ruido del motor. Se quedó un instante dentro del vehículo, mirando por el parabrisas. La mujer no se movía. Tenía la vista clavada en la carretera vacía, como si estuviera esperando ver aparecer algo que ya sabía que no iba a llegar. Rodrigo apoyó una mano en el volante. Dudó. Eso también era nuevo. Dudó antes de bajar. Abrió la puerta y el calor lo golpeó de inmediato, espeso, seco, como una bofetada honesta. Afuera todo olía a tierra caliente, polvo viejo y metal recalentado. Cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia la parada con paso firme, el mismo paso que usaba en las oficinas, en las salas de juntas, en los pasillos donde nadie le discutía nada. Pero allí, en mitad de esa carretera vacía, ese paso suyo se sintió extraño, demasiado limpio para ese lugar, demasiado seguro para lo que estaba sintiendo. La mujer seguía sin mirarlo. Llevaba un vestido sencillo, gastado en los bordes, y en los brazos apretaba contra el pecho un oso de peluche rosado. No era bonito, no era nuevo. Tenía el pelo apelmazado en algunas partes, una pata algo torcida y el lazo del cuello medio deshecho. Rodrigo lo vio y, por alguna razón, eso le dio más desasosiego que la mujer misma. No era el tipo de cosa que alguien carga por capricho. No así, no en ese calor, no en una carretera tan vacía. Se detuvo a un par de metros de ella. Solo entonces ella giró la cabeza. Rodrigo sintió el impacto antes de entenderlo. No fue un reconocimiento exacto, fue peor. Fue esa sacudida incómoda de cuando ves una cara que no has pensado durante años y, aún así, algo dentro de ti la nombra antes que tú. Los ojos de la mujer estaban cansados, no de sueño, de vida, de días acumulados, de tener que resolverlo todo sin que nadie se lo resolviera nunca, pero no había derrota en ellos. Había otra cosa, más dura, más cerrada. Una especie de quietud que solo tienen las personas que ya aprendieron a no pedir nada. Rodrigo se quedó mirando en silencio. La mujer bajó la vista apenas un segundo hacia el coche negro, luego volvió a él, como si lo midiera. Como si también ella intentara encajar una pieza antigua en una memoria rota. Él habló primero. ¿Necesita ayuda? Su voz sonó demasiado correcta, demasiado educada para la escena. Casi le molestó escucharse así. Ella tardó un momento en responder. No, una sola palabra, sin agresividad, sin amabilidad, sin ganas de conversar. Solo una pared colocada en el lugar exacto. Rodrigo miró alrededor, como si la carretera pudiera darle una excusa mejor. Aquí no pasa nadie, dijo. Ella alzó apenas una ceja. Ya lo sé. Hubo algo en ese tono que le dejó claro que la mujer no estaba improvisando allí, que no era una turista perdida, que no había llegado por error.
Rodrigo bajó un poco la voz. ¿Está esperando el autobús? Ella apretó con más fuerza el peluche contra el pecho. Sí, la respuesta fue tan simple que sonó casi absurda en ese lugar. Rodrigo giró la vista hacia la parada. Luego volvió a mirarla. De cerca, ya no parecía solo una mujer agotada. Había en ella una dignidad tosca, sostenida a fuerza de costumbre, y algo más, algo que lo desarmó un poco, la manera en que protegía ese oso como si fuera lo único blando que le quedaba en la vida. El viento no movía nada, ni una hoja, ni una pestaña. Rodrigo dio un paso más. No quiero incomodarla, solo. No parece un sitio seguro para esperar sola. La mujer soltó una risa mínima, sin humor. Ahora se preocupa por eso. Rodrigo sintió la frase como una pequeña punzada, aunque todavía no supo por qué. Ella lo observó con más atención. En ese instante él tuvo la impresión de que lo estaba reconociendo, no con sorpresa, no con alegría, con algo mucho más incómodo, como si acabara de confirmar una sospecha vieja. Rodrigo Castellano, dijo ella al fin. Él parpadeó. Escuchar su nombre en esa voz no le gustó. No porque sonara mal, sino porque sonó demasiado lleno de pasado. Sí, respondió, más despacio. Ella bajó la mirada al peluche otra vez. Sus dedos rozaron la oreja del oso como por costumbre. Rodrigo siguió ese gesto y entonces lo vio. En una de las orejas, bordado con hilo azul, había un nombre, Luciana. No entendió por qué eso lo golpeó tanto. Tal vez porque era un detalle pequeño, doméstico, íntimo. Tal vez porque no pegaba con la escena. Tal vez porque algo en la forma en que la mujer sujetaba a ese oso hizo que el objeto pareciera más importante que cualquier palabra que pudiera decirse allí. ¿Está bien?, preguntó él, señalando con un leve movimiento de cabeza el peluche. La mujer tardó un segundo. Lo estará. No había mucho más en esa respuesta, pero fue suficiente para que Rodrigo sintiera que debajo de esa frase había un peso enorme. De pronto, la mujer soltó el aire con lentitud y dijo, «No pensé verlo aquí». Rodrigo se tensó apenas. «¿Nos conocemos?» Ella levantó por fin los ojos hasta él. «Más de lo que usted quisiera». La frase lo dejó quieto. En esa respuesta había algo personal, algo que no se decía así a un desconocido. Su memoria empezó a moverse a golpes, como si alguien revolviera cajones cerrados hace años. Un pasillo de oficina, papeles, una despedida rápida, un rostro serio al otro lado de un escritorio. Una carpeta, un nombre, un silencio incómodo que él no había tenido tiempo de mirar de frente en aquel momento. Pero todavía no encajaba del todo. La mujer acomodó el oso de peluche en el hueco de su brazo y por primera vez Rodrigo notó que estaba realmente cansada. No el cansancio elegante de quien no durmió bien, el cansancio profundo de quien lleva demasiado tiempo sosteniéndose sola. «Valeria», dijo él, probando el nombre como si viniera de muy lejos. Ella no sonrió. Sí, entonces todo empezó a caer en su sitio. Valeria Mendoza. Había trabajado para él años atrás, cuando la empresa todavía no era el monstruo organizado que era ahora. En esa época, Rodrigo aún visitaba más seguido las oficinas pequeñas. Aún sabía nombres, aún firmaba documentos sin tantas capas de intermediarios. Valeria había sido eficiente, puntual, discreta, de las pocas personas que resolvían sin hacer ruido. Y también la había visto irse un día sin más explicación que un sobre entregado por recursos humanos. Rodrigo sintió una incomodidad seca en la boca del estómago. «Valeria», repitió, esta vez con menos seguridad. Ella lo miró sin cambiar de postura. 3 años y medio. Sin carta de recomendación, sin llamada, sin liquidación completa. Tu secretaria me entregó el sobre en recepción mientras tus abogados ya estaban vaciando mi escritorio. La carretera siguió quieta. El calor siguió allí. El motor del coche negro, allá atrás, era solo una presencia muda, pero entre ellos dos algo se había quebrado de un modo definitivo. Rodrigo no respondió enseguida. No porque no tuviera qué decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo la respuesta correcta le parecía demasiado pequeña. Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. «Y ahora aparece usted aquí, de la nada». Él tragó saliva.
No sabía que eras tú. Ella bajó la vista con una calma que dolía más que si hubiera gritado. Eso es precisamente lo que pasó siempre. Rodrigo sintió el golpe de esa frase en un lugar que no tenía defensa. El silencio se extendió entre los dos. A un lado de la carretera, el polvo se levantaba en remolinos pequeños, como si el aire también estuviera incómodo. Él miró otra vez el oso rosado, luego la oreja con el nombre bordado, luego la cara de Valeria, marcada por algo que no necesitaba explicarse demasiado para ser entendido. ¿A dónde va?, preguntó al fin. Ella dudó solo un instante. Al hospital. Rodrigo alzó la mirada. ¿Está enferma Luciana? Valeria apretó los labios. No yo. La manera en que lo dijo bastó para que el peso cambiara de sitio. Rodrigo no supo aún qué significaba, pero sintió que lo que estaba pasando era mucho más grave de lo que parecía. Miró la carretera otra vez, vacía hasta donde alcanzaba la vista. Sube, dijo entonces. Te llevo. Valeria soltó una exhalación corta, como si aquella oferta no le pareciera una ayuda sino un problema con otra forma. No necesito que me lleven. La próxima parada puede tardar horas. Lo sé. Rodrigo la observó con cuidado. Había dignidad en su rechazo, pero también algo más, una tensión contenida. Como si aceptar algo de él le costara más de lo que pensaba admitir. Valeria, dijo él, y esta vez su voz perdió el tono de empresario seguro. Hace demasiado calor para estar aquí sola. Ella tardó un segundo más en responder. Hace 3 años también hacía calor cuando me dejaron sin trabajo. No fue un reproche lanzado al aire. Fue una verdad colocada justo donde debía caer. Rodrigo sintió que algo dentro de él cedía apenas. No se movió, no supo qué decir sin empeorarlo. Valeria fue la que rompió el silencio. ¿Va a dejarme aquí hablando sola o me va a seguir mirando como si no entendiera nada? La pregunta era seca, pero no cruel, y eso la volvía todavía más difícil. Rodrigo pasó la mano por la nuca, gesto que no usaba nunca en reuniones, porque allí nadie lo veía dudar. No entiendo por qué estás aquí, admitió. Valeria levantó el oso un poco como si le pesara el brazo. Claro que no. Se hizo otra pausa, más larga. Entonces ella miró de nuevo la carretera, como si calculara algo que no quería contar todavía. Rodrigo notó que llevaba un pequeño bolso colgado del hombro. Ligero. Demasiado ligero para un viaje largo. Otra pista más de que aquello no era una salida cualquiera. ¿Y Luciana?, preguntó él, cuidando cada palabra. Valeria cerró los ojos un segundo. En el hospital, Rodrigo sintió un roce frío en la espalda, pese al calor. ¿Va a verla ahora? Sí. ¿Está sola? Ella no respondió enseguida. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Cuando finalmente lo hizo, su voz había cambiado apenas. Siempre estoy sola para estas cosas. Rodrigo no supo qué hacer con eso, y justo por no saber, por primera vez en años, no intentó salir rápido de la incomodidad. Se quedó ahí, mirándola, escuchándola respirar, sintiendo cómo el mundo de alrededor seguía siendo el mismo mientras algo incómodo, viejo y pendiente, se movía de nuevo entre los dos. Valeria desvió la vista hacia el coche negro. ¿Va a irse o va a seguir frenando el tráfico que no existe? Rodrigo casi esbozó una sonrisa, pero no llegó. Te llevo. Ella sostuvo la mirada un segundo más. Luego miró el oso. Luego la carretera. Después, sin entusiasmo y sin gratitud, dijo, al Hospital Público de Santa Remedios. Rodrigo abrió la puerta del copiloto. Valeria no se movió de inmediato. Él pensó que se negaría otra vez, que daría media vuelta, que lo dejaría allí, con su coche brillante y su culpa recién despertada. Pero al final ella dio un paso, luego otro, y subió al vehículo con una lentitud contenida, como quien no acepta un favor, sino una circunstancia. Antes de sentarse, volvió a apretar el oso contra el pecho. Rodrigo alcanzó a ver mejor la oreja bordada. Luciana, y algo en ese nombre tan pequeño y tan inocente, le dio la sensación de que la historia acababa de empezar de verdad. Valeria cerró la puerta. Rodrigo volvió al volante con una presión rara en el pecho. Cuando arrancó, la carretera volvió a deslizarse frente a ellos en una línea larga y vacía.
El aire acondicionado zumbaba suave. El motor del coche sonaba limpio. Todo seguía funcionando con normalidad. Pero nada, absolutamente nada, se sentía normal ya. Durante los primeros minutos no hablaron. Rodrigo miraba de reojo el perfil de Valeria. Ella seguía con la vista clavada en la ventana, con el oso de peluche bien sujeto sobre las piernas. En la tela gastada del muñeco había polvo, mucho polvo, como si lo hubiera llevado demasiado tiempo encima, como si hubiera sido compañero de más trayectos de los que un peluche debería acompañar. «¿Cuánto tiempo lleva esperando?», preguntó él al final. Valeria no lo miró, lo suficiente. Eso no responde. No tenía intención de hacerlo. Rodrigo soltó el aire por la nariz, sin saber si aquello era un intento torpe de humor o solo una señal de que seguía sin entenderla. Pasaron otro tramo en silencio. Afuera, la tierra se extendía sin cambios, rota apenas por algún poste lejano y matas secas que parecían deshacerse bajo el sol. Adentro, en cambio, la distancia entre ambos empezaba a sentirse más corta y más peligrosa. Rodrigo volvió a mirar el oso. «¿Es de Luciana?». Valeria tardó un segundo en contestar. «Sí, ¿por qué lo lleva?». Esa vez ella sí giró la cabeza. «Porque ella no puede llevarlo». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Valeria sostuvo su mirada apenas un instante, el suficiente para dejar claro que no iba a regalarle más de lo necesario. «Significa que usted no tiene por qué saberlo todavía». Y con eso, el silencio regresó, más pesado que antes. Rodrigo apretó el volante. Había algo en la forma en que ella dosificaba cada respuesta que lo mantenía alerta. No era solo resentimiento, era protección. Protección de algo que él no veía todavía. Y eso, precisamente eso, fue lo que hizo que ya no pudiera apartarla de su cabeza ni por un segundo. Porque no era solo una exemplelada en una carretera vacía. Era Valeria. Y estaba llevando un oso rosado con un nombre bordado en la oreja, sola, al hospital, como si toda su vida dependiera de llegar a tiempo a algún lugar que Rodrigo todavía no alcanzaba a imaginar. Se obligó a mirar al frente. La línea del camino se estiraba hasta el horizonte, blanca por el calor. Y en medio de ese paisaje quieto, con una mujer silenciosa a su lado y una culpa que empezaba a despertarse con fuerza, Rodrigo entendió que acababa de meterse en algo que no iba a poder deshacer tan fácilmente. Ni siquiera quería preguntarse por qué ella estaba sola. Todavía no, pero ya sabía que tendría que hacerlo. Y también sabía, aunque no quisiera aceptarlo, que Valeria no lo había reconocido por casualidad. Cuando Valeria le dijo que iba al hospital, Rodrigo todavía no sabía que una sola decisión suya había empujado a esa familia al borde del abismo. El coche negro avanzaba por la carretera como si todavía le perteneciera el mundo. El aire acondicionado seguía funcionando con esa frialdad impecable que en otra ocasión le habría parecido normal, casi un derecho. Afuera, en cambio, el calor apretaba con una crudeza que no dejaba espacio para pensar en otra cosa. La luz caía fuerte sobre el asfalto, sobre los matorrales secos, sobre la línea blanca que se perdía delante de ellos como si la carretera no fuera a terminar nunca. Dentro del vehículo reinaba un silencio tenso. Valeria iba sentada junto a la ventanilla, con el oso rosado apretado contra el pecho y la mirada fija en un punto lejano que Rodrigo no alcanzaba a descifrar. No parecía una mujer esperando llegar a algún sitio. Parecía una mujer aguantando para no romperse antes de tiempo. Había algo en su postura que él no terminaba de entender. No era orgullo, exactamente. Era cansancio, un cansancio tan viejo que ya se le había instalado en los huesos. Rodrigo condujo unos segundos sin hablar. Intentó ordenar lo que acababa de pasar en la carretera, pero en realidad no conseguía apartar la sensación de haber metido la mano en una herida ajena. Había reconocido a Valeria demasiado tarde y aún así ya era imposible fingir que aquello había sido un encuentro casual. «No esperaba verlo por aquí», dijo ella al fin, sin girar la cabeza. Su voz no sonó temblorosa, sonó seca, controlada,
como si hablara desde un lugar donde ya no quedaba espacio para el asombro. Rodrigo apretó levemente el volante. Yo tampoco esperaba verte así. Valeria soltó una exhalación corta por la nariz, casi una risa, casi nada. ¿Así? ¿Cómo? Él tardó en contestar porque sabía que cualquier respuesta podía sonar ofensiva. Sola. Valeria se quedó mirando el camino. Llevo bastante tiempo sola. La frase cayó dentro del coche con un peso incómodo. Rodrigo sintió el impulso de decir algo mejor, algo que sonara humano, pero no encontró nada que no fuera torpe. Ella no lo ayudó, no parecía interesada en hacerlo. Durante un par de minutos solo se oyó el zumbido suave del aire y el motor del coche. Rodrigo notó que la camisa se le estaba pegando un poco a la espalda. No por el calor dentro del vehículo, sino por esa clase de incomodidad que nace cuando de pronto entiendes que la persona que tienes al lado no te debe ninguna explicación, y aún así tú la necesitas. ¿A dónde va exactamente?, preguntó. Valeria tardó un poco. Al Hospital Público de Santa Remedios. Rodrigo desvió la mirada un instante hacia ella. ¿Está enferma? Valeria cerró los ojos apenas un segundo. No yo. Esa respuesta fue suficiente para cambiar el aire del coche. Rodrigo no insistió de inmediato. Había algo en la manera en que Valeria apretaba el oso contra sí que le advertía que no debía empujar demasiado. Pero el silencio tampoco era cómodo, era peor. Lo dejaba a él solo con sus propias preguntas. ¿Entonces es Luciana?, preguntó al fin con más cuidado. Valeria giró apenas la cabeza. Lo miró por primera vez desde que habían subido al coche. Tenía unos ojos oscuros, cansados de verdad, pero no perdidos. Y al verlo, Rodrigo comprendió algo que le molestó más que cualquier reproche. Ella ya había aprendido a sobrevivir sin esperar ayuda de nadie. Sí, dijo ella. Rodrigo sintió que el nombre de la niña le llegaba como una pieza suelta de algo que todavía no entendía. ¿Qué tiene? Valeria apretó la mandíbula. ¿Eso es entre el médico y yo? Él asintió sin discutir, aunque la respuesta lo dejó inquieto. El coche siguió avanzando y a través del parabrisas, la carretera parecía vacía de todo menos de esa tensión que crecía entre ellos. A un costado quedaban algunas construcciones bajas, una gasolinera abandonada, un cartel torcido, tierra reseca. Rodrigo miró de reojo el bolso pequeño que Valeria llevaba sobre las piernas. No era el equipaje de alguien que iba a pasar el día fuera. Era lo justo, lo mínimo, como si todo lo que pudiera cargar hubiera tenido que reducirse a lo imprescindible. ¿Hace cuánto estás así?, preguntó, sin saber si se refería al viaje, a la vida o al cansancio. Valeria no se molestó en fingir que no entendía. Desde hace mucho. No me refiero a eso. Ella por fin lo miró otra vez. Yo sí. Rodrigo bajó un poco la velocidad por pura costumbre, no porque la carretera lo exigiera. Le irritó descubrir que no podía dejar de observarla. Había una dureza en Valeria que no había estado allí en la oficina, o quizás sí, y él simplemente no la había visto. En ese tiempo ella había sido eficiente, puntual, casi invisible de tan correcta. Nunca daba problemas, nunca pedía nada. Ahora parecía exactamente lo contrario de eso. Una mujer obligada a pedirle al mundo más de lo que el mundo estaba dispuesto a darle. No estoy intentando meterme donde no me llaman, dijo él, y sonó más defensivo de lo que quería. Solo trato de entender. Valeria apoyó la cabeza un segundo contra el respaldo. Entender no cambia nada. Eso le dolió porque era verdad. Rodrigo respiró hondo. Entonces hablemos de lo que sí cambia. Valeria se volvió hacia la ventana otra vez. 3 años y medio atrás usted ya cambió bastante cosas. Él sintió el golpe en seco. Rodrigo no respondió enseguida. Sabía de qué estaba hablando, aunque no recordara el momento con nitidez. Había despedido a gente tantas veces. Había firmado tantos recortes, tantas reestructuraciones, tantas decisiones justificadas por números, por eficiencia, por supervivencia empresarial, que no siempre retenía cada nombre. Y eso, pensado ahora, le pareció repugnante. Valeria. No hace falta que diga mi nombre con ese tono, lo cortó ella. Rodrigo cerró la boca. Ella seguía mirando al frente.
Me entregaron el sobre en recepción, dijo, con una calma que daba miedo. Tu secretaria no me quiso mirar a la cara. Tus abogados ya habían vaciado mi escritorio. Yo estaba embarazada de 4 meses y todavía no se lo había dicho a nadie. Rodrigo sintió que algo pesado le caía dentro del pecho. No lo sabía. Claro que no. La frase fue baja, pero más dura que un grito. Rodrigo tragó saliva. Su mano se tensó sobre el volante. Si lo hubiera sabido. Valeria soltó una pequeña risa sin alegría. ¿Qué habría hecho distinto? Él abrió la boca, pero no salió nada convincente. Porque esa era la parte insoportable, que no tenía una respuesta limpia. Podía decir que habría buscado otra solución, que habría revisado el caso, que habría pospuesto el despido, que habría pedido alternativas. Pero la verdad era más incómoda. Había aprobado decisiones sin detenerse a pensar en la gente concreta que quedaba aplastada debajo. Valeria lo observó apenas un segundo. No se esfuerce, dijo, ya está hecho. La manera en que lo dijo no tenía drama, y justamente por eso dolía más. No estaba buscando lástima, tampoco venganza, estaba nombrando una realidad. Rodrigo siguió conduciendo con la mandíbula apretada. ¿Qué pasó después? Ella tardó bastante en contestar, como si no quisiera abrir esa puerta, pero al final habló. Pasaron meses sin trabajo estable, con embarazo visible, nadie quería contratarme. Algunos me recibían bien hasta que veían mi barriga. Después todo era excusas. Que llamáramos más adelante. Que el puesto se había cubierto. Que mejor dejara un currículum. Rodrigo escuchaba sin interrumpir, y cada frase lo hacía sentirse peor. Cuando nació Luciana, continuó Valeria, ya no había ahorro, ya no había seguro, ya no había nada. El padre se fue antes de que ella cumpliera 6 meses. Rodrigo giró apenas la cabeza hacia ella. ¿Se fue? Se fue cuando empezó a ponerse serio lo de su corazón. El coche pareció quedarse más silencioso que antes. Rodrigo no encontró una sola reacción adecuada. Su voz salió más baja. Problema cardíaco, Valeria sintió. Una válvula, defecto congénito. Al principio nos dijeron que se podía controlar con seguimiento, que había tiempo. Pero sin estudios, sin chequeos regulares, sin dinero para nada de eso, el tiempo se nos vino encima. Rodrigo sintió vergüenza, no una vergüenza abstracta, sino física, como si el asiento mismo estuviera empezando a incomodarlo. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que tenía 2 años. Él apretó más el volante. ¿Y no pudiste? Valeria lo miró, esta vez con cansancio puro. ¿Pagarlo? No. La respuesta era tan simple que resultaba brutal. Rodrigo guardó silencio. Valeria siguió, ahora con una voz más baja, más controlada todavía. Mi mamá murió el año pasado. Mi hermana vive lejos y tiene 2 hijos. Mis turnos en la lavandería son de mañana, tarde y a veces noche. Cuando consigo un día libre, lo paso en el hospital. Cuando no consigo libre, igual vengo. Duermo lo que puedo, trabajo lo que puedo, y hago todo eso sin decirle a Luciana que tengo miedo. Rodrigo la escuchaba sin apartar la vista de la carretera, aunque sentía que todo en él se había girado hacia esa mujer. Había pasado años pensando que Buenspresa estaba hecha de números. Ahora una frase tras otra le mostraba la otra cara de sus decisiones. Personas reales, cansancio real, una niña real luchando por algo que para él no habría sido ni una nota al margen. ¿Y por qué no me buscaste?, preguntó, antes de poder contenerse. Valeria tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz fue más fría que antes. ¿Para qué? Rodrigo no habló. ¿Para pedirte ayuda después de haberme tirado a la calle como si no valiera nada?, dijo ella. Para explicarte que mientras tú seguías creciendo yo estaba tratando de mantenerme en pie. Para decirte que tu decisión me dejó sin seguro justo cuando más lo necesitaba. Rodrigo sintió que el corazón se le hundía. No fui yo solo, murmuró. Valeria giró la cabeza hacia él por completo. No, pero firmaste. Eso fue peor que cualquier insulto. Porque era cierto. Rodrigo recordó, o más bien reconstruyó, aquella etapa como un conjunto de oficinas, gráficos, presión de inversionistas, recortes inevitables,
palabras limpias para decisiones sucias. Él había revisado informes, había aprobado listas, había dicho que era necesario reorganizar. Lo había hecho con la distancia cómoda de quien cree que las cifras explican el mundo. Y ahora una mujer sentada a su lado le estaba mostrando el precio humano de esa distancia. ¿Se le secó la boca? No sabía que estabas embarazada. Ese es precisamente el problema, Rodrigo. El modo en que ella dijo su nombre, sin rabia teatral, sin temblor, lo dejó inmóvil. Rodrigo tragó saliva. Lo siento, Valeria soltó el aire despacio. Lo sé, no, de verdad. Ella sostuvo la mirada hacia adelante, pero no respondió. El coche siguió su camino. El paisaje comenzó a cambiar poco a poco. Menos terreno abierto, más casas dispersas, muros de bloques sin pintar, talleres pequeños, gente caminando al borde de la carretera, vendedores improvisados bajo toldos de lona. La vida iba apareciendo por capas, pobre, apretada, resistente. Rodrigo no solía pasar por allí, o si pasaba, no miraba. Y ahora no podía dejar de mirar. ¿Ella sabe quién soy?, preguntó al fin. Valeria negó con la cabeza. No, solo sabe que me tienen que atender hoy. Rodrigo sintió un nudo extraño en el estómago. ¿Está empeorando? Valeria no respondió enseguida. Al final dijo, casi no puede correr. Se cansa al subir unas escaleras. Se despierta de noche porque siente que le falta el aire. Rodrigo cerró un segundo los ojos y volvió a abrirlos al instante, concentrándose en la carretera. Lo que estaba escuchando ya no era una historia vieja de despido y mala suerte. Era una niña pequeña con miedo a dormirse, una madre sin redes, una urgencia médica que no esperaba a nadie. ¿Hoy le van a decir algo definitivo?, preguntó. Hoy le van a hacer estudios, si todo sale como creemos. Cirugía. Rodrigo sintió que la palabra se le clavaba. ¿Y el hospital puede cubrir eso? Valeria soltó una risa breve, sí inaudible. No. La honestidad con que lo dijo le resultó insoportable. Entonces yo, lo interrumpió ella al instante. La respuesta fue tan rápida que Rodrigo la miró de reojo. No quiero tu dinero. Valeria, escúchame. No, escúchame tú a mí, dijo ella, y por primera vez su voz sonó un poco más viva, un poco más afilada. Yo no voy a aceptar caridad de un hombre que me despidió cuando más vulnerable estaba. No necesito lástima, necesito llegar al hospital. Rodrigo abrió la boca, la cerró otra vez. No estoy hablando de lástima. Para mí se parece mucho. Ese comentario se quedó entre los dos como una pared nueva. Rodrigo notó que estaban entrando en una zona más transitada. Mototaxis, puestos de frutas, gente caminando con bolsas de plástico, niños corriendo entre carros, perros flacos buscando sombra donde podían. La imagen tenía una vida brutal, desordenada, muy distinta a los circuitos por los que él se movía siempre. De pronto, el coche negro brillante parecía fuera de lugar, casi ofensivo. Valeria siguió sujetando el oso de peluche. Rodrigo volvió a mirar el muñeco, y entonces cayó en cuenta de lo mucho que el nombre bordado en la oreja le había molestado desde el primer momento. Luciana, un nombre pequeño, limpio, hecho con hilo azul. Tan simple y tan cargado de sentido que parecía absurdo que el mundo le estuviera fallando a alguien que ni siquiera podía pronunciarlo con naturalidad. ¿Por qué lleva el oso?, preguntó con más suavidad. Valeria bajó la vista hacia el peluche, porque ella quiso venir con él. Rodrigo frunció el ceño. ¿No podía cargarlo sola? No puede cargar nada sola hoy. La frase quedó suspendida entre ambos. Rodrigo entendió entonces que el oso no era un capricho, era una compañía, una forma de hacer más llevadero lo que estaba por venir, algo que la niña había pedido para no ir al hospital vacía de consuelo. El tráfico se hizo más lento y luego desapareció de golpe al tomar una calle estrecha que conducía al Hospital Público de Santa Remedios. Allí el cambio fue inmediato. Rodrigo vio primero el edificio desde lejos, un bloque gris, grande, con pintura descascarada, ventanales opacos y un flujo constante de personas entrando y saliendo con esa mezcla de cansancio y necesidad que él conocía solo de oídas. No tenía nada que ver con sus clínicas privadas,
con sus estacionamientos pulidos, con las salas limpias donde todo olía a desinfectante caro y a silencio. Aquí olía a espera. Rodrigo estacionó frente a la entrada, apagó el motor y por un instante ambos se quedaron inmóviles. Valeria bajó el oso de sus rodillas y lo sujetó con una sola mano. Antes de abrir la puerta, respiró hondo. Rodrigo la miró de perfil y entendió que estaba reuniendo fuerzas. No para hablar con él, para entrar. ¿Está ahí?, preguntó, más bajo de lo que quería. Valeria sin. Luciana, sí. Rodrigo salió del coche primero. El calor exterior lo golpeó de lleno y por un segundo sintió el contraste absurdo entre ese lugar y su propio mundo. El hospital no era pequeño, pero se veía agotado. Familias enteras esperaban en sillas de plástico. Algunos dormían con la cabeza apoyada en la pared. Otros comían algo rápido de una bolsa. Había niños jugando con todo y la enfermedad, una mujer abanicando a un anciano, un hombre joven mirando el reloj como si el tiempo pudiera arreglarse por insistencia. Rodrigo vio eso y se sintió incómodo en un nivel distinto. No porque fuera pobre, sino porque era real. Valeria llegó a su lado y caminó delante de él sin pedir permiso. Se movía con la seguridad de quien ya había recorrido ese pasillo demasiadas veces. Saludó con un gesto breve a una enfermera de guardia, y la mujer le respondió con una familiaridad silenciosa, de esas que solo existen cuando una madre se convierte en visitante habitual de un dolor que no termina nunca de irse. «¿Pediatría por ahí?», indicó la enfermera. Valeria asintió. Rodrigo la siguió, pero se detuvo un momento al ver el contraste brutal con lo que había conocido toda su vida. En sus clínicas, las madres esperaban sentadas en sillones suaves. Aquí lo hacían con los brazos cruzados, con los ojos cansados, con bolsas debajo de los ojos y la dignidad gastada por el uso. Allí los niños estaban tranquilos porque el dinero compraba tiempo. Aquí el tiempo era un lujo. Valeria caminaba sin mirar alrededor, concentrada solo en llegar a la habitación correcta. Rodrigo notó que, cuanto más se acercaban, más quieta se volvía. Como si el cuerpo empezara a prepararse para un golpe. Se detuvieron frente a una puerta blanca con una placa pequeña. 14B. Valeria apoyó la mano en el picaporte y antes de abrir habló sin mirarlo. «No digas nada raro». Rodrigo la observó. «No pensaba hacerlo. No la hagas sentir incómoda». «No lo haré». Valeria lo miró por fin. Había agotamiento en su cara, pero también una especie de ternura cansada escondido muy adentro. «Luciana hace muchas preguntas», dijo. «Está bien, y no tolera mentiras», Rodrigo asintió. «Entonces no mentiré». Valeria dudó un instante, como si quisiera creerle y al mismo tiempo no permitirse hacerlo del todo. Luego empujó la puerta. Lo primero que Rodrigo vio fue una cama pequeña junto a la ventana. Lo segundo, una niña sentada en ella, delgada, con el cabello oscuro recogido de cualquier manera y una sábana hasta la cintura. Tenía un rostro pálido, pero sus ojos eran grandes, vivos, curiosos. En la pared había dibujos hechos con crayones. Una casa, un sol, un árbol, algo que parecía un pez y otro dibujo con muchas líneas que quizá era el mar. Luciana levantó la cabeza al oír la puerta. Durante un segundo no dijo nada, solo miró, y Rodrigo sintió, con una claridad extraña, que el tiempo se había detenido justo ahí, en la mirada de esa niña que todavía no lo conocía y que, sin embargo, ya lo estaba midiendo con una seriedad que desarmaba. «Mamá», dijo ella, y su voz fue pequeña, limpia, confiada. Valeria cruzó la habitación de inmediato y se inclinó para besarle la frente. Luciana cerró los ojos con alivio. Rodrigo se quedó junto a la puerta, inmóvil, sintiendo de pronto que ya no estaba observando una historia ajena. Ya estaba dentro. La operación costaba menos que una remodelación de oficina, pero para Valeria era una cifra imposible. El doctor Emilio Fuentes no era un hombre de rodeos. Entró en la habitación 14B con el expediente en la mano, miró primero a Valeria, luego a Luciana y después a Rodrigo, como si ya hubiera entendido que esa visita no era normal, pero tampoco necesitaba volverse un problema mayor.
Luciana seguía sentada en la cama, abrazando el oso rosado contra el pecho. Tenía la cara cansada, pero no apagada. Al contrario, había en sus ojos una tensión demasiado grande para una niña de 4 años. Rodrigo notó que ella estaba mirando todo. Las manos del médico, la expresión de su madre, el modo en que él se quedó quieto junto a la puerta. Valeria se levantó apenas lo suficiente para darle espacio al doctor. ¿Ya vio los estudios?, preguntó ella. Fuentes asintió. Sí. Y necesito hablar claro. Luciana no se movió. Valeria tampoco. Rodrigo sintió, sin que nadie dijera nada, que la habitación se había encogido un poco. El médico pasó una página del expediente y señaló unas imágenes que Rodrigo no entendía del todo, aunque reconoció esa clase de gráficos que solo significan una cosa: algo dentro del cuerpo ya no está funcionando como debería. La válvula ha empeorado, dijo Fuentes. No de una forma dramática de un día para otro, sino de la forma más peligrosa, lentamente. Eso hace que uno se acostumbre al deterioro hasta que ya no puede seguir ignorándolo. Valeria apretó la mandíbula. ¿Y eso qué significa exactamente? Fuentes no respondió enseguida. Se tomó un segundo, como si buscara la manera más humana de decir algo que de por sí ya era duro. Significa que la cirugía no puede seguir posponiéndose. Tenemos una ventana corta. Si la hacemos pronto, el pronóstico es bueno. Si esperamos demasiado, el riesgo sube. Luciana abrió un poco más los ojos, aunque no preguntó nada. Estaba escuchando, pero de una manera silenciosa, como hacen los niños cuando todavía no dominan las palabras grandes y aún así entienden cuando los adultos están diciendo cosas serias. Valeria habló en voz baja. ¿Cuánto tiempo tenemos? Semanas, no meses, dijo el doctor. Idealmente, antes de que termine este tramo. Rodrigo miró la hoja, luego el rostro de Valeria. Ella no mostró sorpresa. Eso fue lo que más le golpeó. No porque no le importara, sino porque ya llevaba tiempo viviendo dentro de esa noticia. Solo que ahora tenía nombre, fecha y urgencia. ¿Y el procedimiento?, preguntó él. Fuentes lo miró con una mezcla de profesionalismo y cautela. Es una cirugía pediátrica compleja. Necesita equipo especializado, insumos fuera del presupuesto habitual, recuperación vigilada. El hospital puede cubrir una parte, pero no todo. De hecho, no una parte suficiente. Rodrigo entendió el mensaje sin que nadie tuviera que traducírselo. Dinero. Otra vez dinero. Siempre dinero, pero no como él lo había conocido durante años, sino como una pared que se levantaba frente a una niña pequeña. ¿Y la fundación?, preguntó Valeria. El doctor suspiró apenas. Presentamos el caso. Hay otros niños esperando. La lista es larga. Y el comité está revisando fondos del trimestre. No tengo una respuesta final todavía. Valeria bajó la vista al oso de peluche. Sus dedos lo apretaron un poco más. ¿No hay otra opción? ¿No una mejor?, dijo Fuentes con honestidad. La alternativa es seguir controlando síntomas mientras se consigue el financiamiento. Pero eso también tiene límite. Rodrigo sintió que algo se tensaba dentro de él. ¿Cuánto falta exactamente? Fuentes le lanzó una mirada breve. No era desconfianza todavía, era cálculo. La cirugía completa con recuperación supera ampliamente lo que este hospital puede absorber sin apoyo externo. Rodrigo no apartó la vista. Puedo cubrirlo. La frase salió casi automática, demasiado rápido, como si al decirla pudiera corregir algo que llevaba años mal puesto. Valeria giró la cabeza hacia él de inmediato. No. La respuesta fue seca, limpia, sin una sola grieta. Rodrigo parpadeó. Valeria. No, repitió ella esta vez con más firmeza. No voy a aceptar que esto se convierta en una forma de limpiar tu conciencia. El médico levantó la mano con discreción, intentando que la conversación no se rompiera del todo frente a Luciana. ¿Podemos hablar afuera? Valeria asintió una sola vez. Se inclinó hacia su hija para acomodarle el pelo detrás de la oreja y le habló con una suavidad que no tenía nada que ver con la dureza de lo que estaba pasando. Voy a salir un momento con el doctor. Tú quédate tranquila. Luciana la miró. ¿Va a pasar algo malo?
Valeria tardó una fracción en responder, pero no mintió. No ahora. Eso bastó para que la niña aceptara, no porque no entendiera el miedo, sino porque confiaba en el tono de su madre más que en cualquier otra cosa. Rodrigo salió detrás de ellos al pasillo. Allí el aire era distinto, más frío, más cargado de desinfectante y cansancio. El doctor se detuvo junto a la pared y cerró la carpeta. Señora Mendoza, dijo Fuentes, lo que necesito de usted ahora no es orgullo, es una decisión práctica. Si conseguimos financiamiento esta semana, podemos programar la cirugía sin más demora. Valeria cruzó los brazos. ¿Y si no? Fuentes no esquivó la pregunta. Entonces seguiremos esperando, pero no puedo prometerle cuánto aguanta el cuerpo de Luciana en ese ritmo. El silencio que siguió pesó como una piedra. Rodrigo sintió la necesidad de intervenir, de hacer algo, de corregir el daño de una vez por todas, pero no había una forma limpia de hacerlo, y eso era justamente lo peor. Yo puedo pagarla, dijo otra vez, sin condiciones. Valeria soltó una risa breve, incrédula, casi triste. Sin condiciones, Rodrigo, tú nunca has hecho nada sin condiciones. La frase no estaba dicha para herir. Ese era el problema. Era una verdad desnuda. Rodrigo tragó saliva. No estoy intentando comprar nada. Eso es precisamente lo que no entiendes, respondió ella. Para ti pagar, resolver, intervenir, todo eso es lo mismo. Pero para mí no. El doctor los observó sin interrumpir. Se notaba que prefería no ponerse del lado de ninguno, aunque en el fondo entendía la posición de los dos. Valeria bajó la voz, pero no la intensidad. Yo no necesito que me ayudes como si fueras generoso. Necesito que reconozcas lo que hiciste y que no me pidas agradecerlo después. Rodrigo se quedó inmóvil. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier respuesta le sonaba insuficiente. Tienes razón, dijo al fin. Valeria lo miró con una mezcla de desconfianza y cansancio. Ya sé que tengo razón. Lo digo en serio. Yo también. El doctor Fuentes dio un pequeño paso adelante. Lo importante ahora es esto, dijo. Hay una posibilidad de conseguir apoyo mixto. Una parte de la fundación, otra parte privada. No es sencillo, pero no es imposible. Rodrigo levantó la cabeza. ¿Qué hace falta? Que la fundación acepte, respondió Fuentes, y que el hospital autorice el proceso. Además, cualquier aporte externo debe quedar documentado. Valeria soltó el aire lentamente. ¿Y el tiempo? 2 días, dijo el médico. Tal vez menos. Rodrigo pensó en lo absurdo de todo eso. Una vida entera resumida en plazos administrativos. Una niña esperando una respuesta que dependía de firmas, fondos, comités, formatos, validaciones. Vamos a hacerlo, dijo él. Valeria se volvió hacia él de golpe. No de esa manera. Entonces, ¿de qué manera? Ella sostuvo su mirada con una calma tensa. De la única manera que me deja seguir de pie, sin convertir a Luciana en una deuda contigo. Rodrigo entendió que no estaba hablando solo de dinero. Estaba hablando de la forma en que él había entrado y salido de la vida de ella antes. De cómo había firmado un despido como si no hubiera cuerpo detrás del nombre. De cómo ahora su oferta podía parecer esta ayuda, pero también podía sentirse como otra forma de control. Bien, dijo él despacio. Dime cuál es la condición. Valeria no respondió de inmediato. Miró la puerta de la habitación 14B, luego el pasillo vacío, luego de nuevo al médico. Cuando habló, lo hizo con una voz tan firme que nadie habría pensado que estaba temblando por dentro. No quiero publicidad, no quiero fotos, no quiero una nota de prensa, ni tu nombre en una placa, ni un discurso de agradecimiento. Si vas a poner dinero, lo haces en silencio. Rodrigo asintió sin discutir. De acuerdo, y no quiero que eso te dé derecho a aparecer y desaparecer cuando te convenga. Él la miró en silencio. Tampoco. No termines diciendo que lo haces por ella si en realidad lo haces para sentirte mejor contigo mismo. Aquello le pegó más fuerte que cualquier grito. Rodrigo bajó la vista un segundo. Puede que también quiera sentirme mejor conmigo mismo, dijo. No voy a mentirte sobre eso, pero no por eso deja de ser necesario. Valeria sostuvo el silencio.
El doctor Fuentes los observó con una atención sobria, como quien sabe que está mirando una negociación, pero también algo más difícil, el choque entre la necesidad y el orgullo. Entonces Valeria habló otra vez. Si de verdad quieres ayudar, entonces ayuda sin tocar lo que ya está roto. No te metas en lo que no te corresponde. Luciana es mi hija, no una causa. Rodrigo levantó la cabeza. Nunca dije que no fuera tu hija. A veces no hace falta decirlo. Esa respuesta dejó el corredor en un silencio raro, espeso. Fuentes, viendo que la conversación había llegado a un punto útil, retomó el control. Hay algo más, dijo. La fundación necesita evaluar el caso con una trabajadora social y el director del hospital. Si la señora Mendoza acepta, mañana por la mañana podemos reunirnos. Ahí se decide si el caso entra o no. Valeria frunció el ceño. ¿Y si no entra? Entonces tendríamos que buscar otra vía, contestó el médico. Pero en este momento no voy a mentirle, esa reunión puede ser la diferencia entre operar a tiempo o no. Rodrigo sintió la urgencia con más claridad que antes. ¿A qué hora? A las 9, dijo Fuentes. Director del hospital, representante de la fundación y yo. Si usted va a participar, tendrá que dar la información financiera completa. Valeria cruzó los brazos con más fuerza. Yo voy. Rodrigo la miró de reojo. Yo también. No te he invitado, dijo ella. No necesito invitación para asumir lo que me toca. Valeria sostuvo la mirada un instante largo. Eso suena bien, dijo al final. El problema es que tú siempre has hecho sonar bien cosas que después terminan mal. Rodrigo aceptó el golpe sin defenderse. El doctor Fuentes guardó el expediente bajo el brazo. Entonces quedan así. Mañana a las 9. Traigan todo lo que pueda ayudar a la evaluación. Estudios, comprobantes, antecedentes. Y por favor, intenten descansar esta noche. Mañana tendremos que ser muy claros. Se alejó por el pasillo, dejándolos solos en una especie de tregua incómoda. Valeria no volvió a entrar a la habitación de inmediato. Se quedó quieta frente a la pared, con los ojos cerrados por un segundo, como si necesitara sostenerse antes de regresar con su hija. Rodrigo, que rara vez sabía qué hacer en situaciones así, se limitó a quedarse a su lado sin invadirla. No voy a aceptar que esto sea caridad, dijo ella de pronto sin mirarlo. Ya lo entendí, no creo que lo entiendas del todo. Rodrigo respiró hondo. Entonces explícamelo. Valeria se giró despacio. Había cansancio en su rostro, sí, pero también una dignidad que no tenía nada que ver con ser fuerte por pose. Era otra cosa, era la costumbre de no doblarse aunque todo empuje hacia abajo. Si acepto tu dinero sin condiciones reales, la historia que queda es la de siempre, dijo. El hombre poderoso resuelve. La mujer agradece, la niña sobrevive y después todos fingen que esto era generosidad. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Yo no quiero esa historia, continuó Valeria. Quiero una donde se diga la verdad. Que mi hija llega hasta aquí porque yo me rompí el lomo para mantenerla viva, que el sistema me falló, que tú fallaste, y que ahora si aportas, lo haces porque hay una obligación moral, no porque seas un salvador. Rodrigo sintió que el pecho se le apretaba. No soy un salvador. Entonces actúa como alguien que sabe eso. No había furia en su voz. Eso era lo más duro. Era precisión. El corredor quedó callado. Detrás de la puerta Luciana empezó a hablar sola, quizá con su oso, quizá con nadie, quizá con el miedo pequeño que seguía ahí pero aún no había ganado. Rodrigo bajó la mirada un momento. Pensó en la empresa, en las decisiones que había tomado, en la manera en que había aprendido a separar cifras de personas para no tener que cargar con el peso de lo que realmente significaban. Y entendió que frente a Valeria esa costumbre ya no le servía. Con dinero podía abrir puertas, sí, podía acelerar plazos, mover papeles, cubrir gastos, pero no podía borrar el daño ni transformar el pasado en algo aceptable. ¿De acuerdo?, dijo al fin, acepto la condición. Valeria no sonrió, tampoco se ablandó, solo asintió, como si hubiera confirmado algo que necesitaba escuchar, pero no confiar del todo. Bien.
Abrió la puerta de la habitación y se detuvo un instante antes de entrar. Mañana veremos qué dice la fundación, agregó. No celebres todavía. Rodrigo se quedó en el pasillo mirando cómo ella volvía al lado de Luciana. La niña alzó la cabeza al verla y estiró una mano pequeña hacia su madre. Valeria se inclinó de inmediato, le acomodó la cobija y le besó la frente con esa naturalidad silenciosa que solo tienen las madres que ya han pasado demasiadas noches resistiendo. Rodrigo siguió allí, fuera, con el médico ya lejos y la carpeta del expediente todavía en su memoria, entendiendo algo incómodo. La parte más difícil no era pagar la cirugía. Era ganar el derecho a estar ahí sin estorbar, sin invadir, sin volver a hacer daño. Y mientras el pasillo volvía a llenarse del ruido habitual del hospital, él supo que al día siguiente iba a entrar en una reunión donde el dinero podía ayudar, sí, pero no bastaba, porque reparar no era lo mismo que arreglar. Y algunas cosas, por mucho que se paguen, no dejan de doler. La noche anterior a la operación, Luciana le preguntó a su madre si el miedo siempre dolía así de fuerte. Valeria estaba sentada en el borde de la cama, con el oso rosado entre las manos de la niña cuando escuchó la pregunta. No venía cargada de llanto ni de queja. Venía con esa seriedad limpia que solo tienen los niños cuando intentan entender algo que a los adultos les cuesta hasta nombrar. La habitación 14B estaba en penumbra. Afuera, el hospital seguía despierto, con sus pasos rápidos, sus voces bajas, sus puertas que se abrían y se cerraban sin descanso. Adentro, en cambio, todo parecía más lento. La luz de la lámpara caía sobre la sábana blanca, sobre el pelo oscuro de Luciana, sobre las manos de Valeria, que no dejaban de moverse aún fuera apenas un poco, acomodando, cubriendo, tocando, como si con ese gesto pudiera mantener el mundo quieto unas horas más. ¿Así de fuerte?, repitió Luciana, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Siento como si se me apretara aquí. Se llevó una mano al pecho, justo encima del pijama del hospital. Valeria tardó un segundo en responder. No quería mentirle. Tampoco quería dejarla sola con esa sensación. Sí, dijo al fin. A veces el miedo se siente así. Luciana hizo una mueca mínima, como si la respuesta le molestara por lo verdadera. No me gusta. A mí tampoco. La niña bajó la mirada al oso de peluche, le acomodó una oreja doblada y lo abrazó con más fuerza. Rodrigo estaba junto a la ventana. Había ido a ver a Luciana antes de que anocheciera, pero no había querido interrumpir ese momento entre madre e hija. Se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, escuchando sin intervenir. Desde ahí veía el patio interior del hospital, donde un árbol pequeño seguía resistiéndose al concreto. A esa hora, las luces del edificio ya estaban encendidas y aún así, todo parecía cansado. Luciana levantó la cabeza. ¿Y se pasa? Valeria se inclinó un poco hacia ella. Sí, no de golpe, pero se pasa. ¿Tú lo sabes? Valeria sonrió apenas. No era una sonrisa feliz. Era algo más pequeño y más sincero. Lo sé porque llevo mucho tiempo aprendiendo. La niña la observó con esa atención incómoda que solo ella tenía. Luego señaló a Rodrigo con un dedo muy serio. ¿Él también tiene miedo? Rodrigo no esperaba que la pregunta le cayera así, de frente. Miró a Valeria, pero fue Luciana quien lo sostuvo con la mirada, esperando una respuesta real. Sí, dijo él, después de respirar hondo. Mucho. Luciana asintió, como si eso la tranquilizara más que cualquier otra cosa. Entonces no soy la única. Rodrigo sintió un golpe seco en el pecho, pequeño pero suficiente. Valeria le quitó un mechón de pelo de la frente a su hija. No, mi amor, no eres la única. Luciana se quedó callada un momento. Después hizo una pregunta que dejó a los dos adultos quietos. Si me duermo y todo sale bien, ¿ustedes van a seguir aquí cuando despierte? Valeria abrió la boca, pero no respondió enseguida. Rodrigo tampoco, porque la pregunta era simple, pero no lo era. Porque había promesas que se podían decir en voz alta y otras que daba miedo pronunciar, justo porque una vez dichas, ya no había forma de esconderse detrás de nada. Sí, dijo Valeria al final, muy despacio, yo voy a estar aquí.
Luciana giró la vista hacia Rodrigo. Él entendió que no le estaba preguntando si podía quedarse esa noche. Le estaba preguntando algo más grande, algo que no sabía nombrar y que sin embargo ya necesitaba. Yo también, dijo. Voy a estar aquí mañana. La niña lo pensó un momento. ¿Y pasado mañana? Rodrigo casi sonrió. Casi, pero no llegó a hacerlo. También. ¿Y si me enojo? También. Luciana se acomodó mejor sobre la almohada, satisfecha con esa respuesta como si hubiera ganado un acuerdo importante. Bien. Fuera de la ventana, la noche terminaba de caer sobre los árboles tristes del patio. El hospital parecía otra cosa a esa hora, como si estuviera hecho de una paciencia que nadie había pedido pero todos necesitaban. Valeria dejó el oso junto a la almohada de Luciana. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó. No, dijo la niña. Quiero hablar. Valeria intercambió una mirada rápida con Rodrigo. Luego se sentó más cómoda en la silla al lado de la cama. ¿Sobre qué? Luciana pensó unos segundos. Sobre papá. El cuarto quedó inmóvil. Valeria no se movió. Rodrigo, desde la ventana, bajó la vista sin querer. Era una conversación que había estado flotando desde el primer día, pero nadie la había puesto sobre la mesa. No con esa palabra, no así. Luciana siguió, con una naturalidad que desarmaba. En la noche me acuerdo más de él. Valeria tragó saliva. ¿Qué te acuerdas, Lucy? La niña arrugó la nariz, buscando la forma de decirlo bien. Que se reía fuerte, y que una vez me hizo una torre con los vasos de plástico, y que me dijo que iba a volver pronto. No había rencor en su voz, eso era lo más duro. Solo una especie de verdad limpia, sin defensa. Valeria bajó la mirada a sus manos. Tu papá se fue cuando tú eras muy pequeña, ya sé, y no volvió. Luciana tardó en responder. Ya sé también. Nadie dijo nada durante unos segundos. Valeria sintió que la garganta se le cerraba, no por lo que estaba oyendo, sino por lo que no había podido evitar antes. Hay ausencias que no se explican bien, se cargan y se sobreviven, pero no desaparecen. Luciana giró un poco la cabeza hacia Rodrigo. ¿Tú también te fuiste de tu hijo? La pregunta fue tan directa que incluso Valeria levantó la vista. Rodrigo se quedó inmóvil. No era una acusación. Era peor. Era curiosidad sincera. Sí, dijo él al fin. A veces sí. Luciana frunció el ceño. ¿A veces? Rodrigo soltó el aire por la nariz, casi una risa cansada, casi nada. Sí, a veces me fui aunque estaba cerca, porque estaba en otra parte con la cabeza. La niña lo pensó con la seriedad de quien acomoda una pieza nueva en su idea del mundo. Eso también cuenta. Sí, admitió Rodrigo. También cuenta. Valeria se pasó una mano por la cara. Luciana. ¿Qué?, preguntó la niña. Inocente de verdad. No tienes que decir todo lo que piensas. Pero si lo pienso, existe. Rodrigo alzó la mirada hacia ella. En esa frase había algo que no esperaba encontrar en una niña de 4 años. No era solo inteligencia. Era una manera de mirar el mundo que no aceptaba las mentiras por comodidad. Valeria soltó una exhalación corta, vencida a medias. Eso también lo heredaste de mí, murmuró. Luciana sonrió apenas. Sí. Hubo un silencio suave después. No incómodo, solo lleno. Rodrigo se acercó un poco más a la cama, sin invadir, y dejó una silla junto a la puerta. Se sentó por primera vez desde que había entrado. Tenía la espalda tensa, las manos entrelazadas, el rostro cansado de verdad. No el cansancio de una junta larga, el otro, el que aparece cuando un hombre empieza a darse cuenta de cuánto tiempo ha vivido lejos de sí mismo. Valeria lo miró de reojo. No dijo nada, pero lo vio, y él lo supo. Luciana cerró los ojos unos segundos y luego los abrió otra vez. Mamá, dime, ¿tú tuviste miedo cuando yo nací? Valeria sonrió con la boca cerrada. Sí, mucho, mucho. ¿Y por qué no me lo dijiste? Valeria tardó en contestar. Porque los niños no necesitan cargar con eso. Luciana procesó esa respuesta con la misma seriedad que todo lo demás. Pero igual lo cargamos. La frase dejó el cuarto suspendido. Rodrigo miró a Valeria y ella. Por primera vez en toda la noche desvió la vista. No por vergüenza, por cansancio. Por el peso exacto de tener que sostener una verdad así y seguir respirando. Sí, dijo Valeria al fin, a veces sí.
Luciana se acomodó de lado. Entonces mañana tú también te portas valiente. Valeria soltó una risa pequeña, rota en el borde. Haré lo que pueda. No. Luciana abrió un ojo y la miró con total seriedad. Tienes que portarte valiente de verdad. ¿Y tú? Yo voy a dormir. Rodrigo bajó la cabeza, esta vez sí sonriendo un poco. Valeria también, solo un poco, pero en ese cuarto eso bastaba. Más tarde, cuando Luciana por fin se quedó dormida, Valeria salió un momento al pasillo con Rodrigo. No porque quisieran dejar de estar con la niña, sino porque ya no les quedaba otra forma de respirar. El corredor estaba casi vacío. Había una enfermera al fondo, revisando unas hojas contra una pared. Desde alguna parte se oía el ruido lejano de un carrito metálico y el zumbido constante de una máquina que nadie parecía escuchar. Valeria se apoyó un segundo en la pared. Rodrigo se quedó frente a ella, sin saber bien qué decir. «Está más tranquila», dijo él. «Sí, cuando habla se calma, se nota». Valeria cruzó los brazos, miró hacia la puerta cerrada de la habitación. «A veces pienso que entiende demasiado». Rodrigo la observó. Llevaba horas viéndola resistir sin ruido, como si no tuviera derecho a quebrarse delante de nadie. Pero ahora, en ese pasillo por un segundo se le vio el verdadero peso en la cara. «Lo entiende casi todo», dijo él. Valeria soltó una risa breve sin humor. «Eso es lo que me asusta». Rodrigo tardó unos segundos. Luego habló con una honestidad que no se había permitido antes con ella. «Yo tampoco fui un buen padre mientras pude serlo». Valeria levantó la vista hacia él, despacio. «¿Mientras pudiste?» «Sí, no porque no lo fuera, porque elegí no serlo bien». La frase quedó entre los dos como una cosa viva. Rodrigo miró el suelo un instante. «Pensé que trabajar más era cumplir, pensé que pagar, resolver, anticiparme a todo era suficiente». Y un día me di cuenta de que estaba lleno de cosas que no importaban y vacío de las que sí. Valeria no respondió enseguida, lo dejó hablar. Eso también era una forma de cuidado. «Mateo tiene 11 años», siguió Rodrigo, «y cuando me llama, a veces siento que estoy hablando con alguien que ya aprendió a no esperar demasiado de mí. Eso es lo que más me duele. No haber estado cuando todavía me miraba como si yo supiera todas las respuestas». Valeria lo escuchó con la expresión quieta. «Los hijos hacen eso», dijo. «Te creen más tiempo del que mereces». Él la miró. Esa frase le pegó más hondo de lo que parecía. «¿Y Luciana?», preguntó. Valeria respiró hondo antes de contestar. «Luciana no me cree más tiempo del que merezco. Luciana me ve como soy». «Eso no ayuda mucho». «No, pero me mantiene despierta». Rodrigo se quedó en silencio. Después de un rato, habló otra vez, bajo. «Yo no sé si estoy listo para esto». Valeria no fingió no entender. «Nadie lo está. No hablo de la cirugía». Ella lo miró, lo sé. Rodrigo pasó una mano por la nuca. Un gesto suyo de siempre, solo que más lento, más cansado. «Habla de volver a estar cerca de alguien de verdad. De tener que sostener, no solo aparecer». Valeria asintió una vez. «Eso da miedo, sí. Y aún así aquí estás». Rodrigo no respondió. Porque era verdad. Porque había estado corriendo detrás de cosas demasiado tiempo y esa noche, por primera vez, no había corrido. Desde la habitación se oyó un pequeño ruido. Luciana llamando entre sueños. Valeria se apartó de la pared de inmediato. «Voy». Rodrigo la siguió de cerca. Cuando entraron, la niña tenía los ojos entreabiertos y el rostro arrugado por un sobresalto. Valeria se sentó junto a ella de inmediato. «Estoy aquí». Luciana respiró más hondo, como si esa voz la acomodara por dentro. «Pensé que ya había amanecido». «Todavía no». «Qué bueno». Valeria le acarició la frente. «Duerme un poco más». Luciana miró a Rodrigo medio dormida. «Tú también estás aquí». Rodrigo se acercó despacio. «Sí». «No te vayas». La frase fue dicha con una simpleza que no permitía defensa. Rodrigo tragó saliva. «No me voy». Luciana cerró los ojos otra vez, pero esta vez sonrió apenas. «Bien». La madrugada avanzó despacio, a ratos Luciana dormía, a ratos despertaba y pedía agua, a ratos preguntaba si ya era la hora. Y cada vez Valeria respondía con paciencia, sin mentir, sin apurar el tiempo. Rodrigo se quedó, no en la puerta, no por un rato,
Se quedó de verdad. Ayudó a traer agua, a buscar una manta limpia, a acercar una silla cuando Valeria se cansó de estar de pie. No hacía grandes gestos, eso era lo nuevo. Hacía lo que había que hacer, sin convertirlo en escena. A las 6 de la mañana, la enfermera Graciela apareció con la ropa quirúrgica y una voz serena que parecía hecha para momentos difíciles. Ya toca prepararla. Valeria se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Luciana, aún somnolienta, miró a su madre. ¿Ya? Sí, mi amor. La niña se incorporó despacio. El miedo estaba ahí, pero ya no era un monstruo enorme. Era una cosa concreta, respirable, que se podía sostener con ayuda. Graciela le explicó otra vez, con esa dulzura firme que tenía, cómo iba a ser el proceso. Luciana escuchó con atención, haciendo preguntas pequeñas. ¿Voy a dormir mucho? Lo justo. ¿Y cuando despierte va a estar mamá? Sí, y el oso también. Luciana apretó el peluche contra el pecho. Entonces vamos. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada. Esa mirada breve que ya no necesitaba explicarse todo el tiempo. Había cansancio, había temor, había algo parecido a la confianza, pero todavía frágil. En el pasillo, camino al área quirúrgica, el hospital parecía más frío que nunca. Las luces blancas, el suelo limpio, los relojes en la pared, todo tenía una precisión que no ayudaba a nadie a respirar mejor. Luciana iba entre los dos adultos, con el oso sujeto contra el cuerpo y una valentía pequeña que no le quedaba grande porque venía del miedo mismo. Cuando llegaron frente a la sala de espera, el médico Emilio Fuentes apareció desde el otro extremo del corredor con la bata impecable y esa cara que los médicos ponen cuando a partir de ese minuto cada palabra cuenta. Valeria se tensó de inmediato. Rodrigo también. Fuentes se acercó despacio, revisó una vez la carpeta que llevaba en la mano y luego levantó la vista. Vamos a empezar, dijo. La niña está lista. Luciana apretó más fuerte el oso rosado. ¿Va a doler?, preguntó, apenas. Fuentes se agachó un poco para quedar a su altura. No mientras duermes, después un poco. Pero vamos a cuidarte. Luciana lo pensó y luego asintió, seria. Entonces está bien. Valeria le besó la frente, más de una vez, como si quisiera dejar algo suyo ahí para que la encontrara al despertar. Te espero afuera, le dijo. Luciana levantó una mano pequeña y tocó la mejilla de su madre. No llores mucho, mamá. Valeria se quedó quieta un segundo. Lo intentaré. Luciana miró a Rodrigo. Tú también. Él asintió, incapaz de hablar. Sí. La niña fue llevada por la enfermera hacia la puerta del quirófano. Mientras avanzaba no se volteó, no por valentía, por confianza, porque sabía que nadie iba a desaparecer en ese instante. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue pequeño, pero para los tres adultos fue como si hubiera caído una pared. Y entonces empezó la espera. La sala era blanca, con sillas plásticas alineadas contra la pared y una máquina expendedora en una esquina que zumbaba de vez en cuando, como si tampoco supiera qué hacer con tanta quietud. Valeria se sentó primero, Rodrigo a su lado. Graciela pasó una vez, luego otra, sin decir mucho. Más allá, una madre dormía con la queza caída hacia adelante y las manos entrelazadas. Un padre caminaba en círculo, 3 pasos, vuelta, 3 pasos, vuelta, como si el cuerpo quisiera cansarse antes que la cabeza. Valeria tenía las manos unidas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Rodrigo la miró de reojo. ¿Quieres agua? No. ¿Café? Tampoco. La respuesta salió seca. No por enojo, por puro miedo. Rodrigo bajó la vista. Yo tampoco quiero nada. Valeria soltó apenas aire por la nariz, casi una risa. Eso sí te creo. Se quedaron callados. Pasaron los minutos. Luego más minutos. El reloj parecía moverse con mala intención. Rodrigo miró su teléfono, lo apagó enseguida. No había nada que pudiera hacer ahí dentro que no fuera esperar. Y esperar, cuando uno no está acostumbrado, se vuelve una especie de castigo lento. Valeria finalmente habló, sin mirarlo. La noche que nació Luciana yo pensé que no iba a poder. Rodrigo giró apenas la cabeza hacia ella. Por miedo, porque estaba sola, porque no tenía dinero.
porque el padre ya había empezado a desaparecer antes de irse del todo, porque tenía 4 meses de embarazo cuando me echaron y me enteré de cosas demasiado tarde, porque pensé que a esa niña le iba a tocar una vida demasiado difícil desde el principio. Rodrigo no interrumpió, y aún así, continuó Valeria, cuando la tuve en brazos, entendí que no iba a permitirme caer. No porque fuera fuerte, porque no me quedaba otra. Rodrigo escuchó en silencio. A veces la gente cree que la fuerza es no romperse, dijo ella. No es eso. La fuerza es seguir aunque ya estés rota. Él bajó la mirada. Yo nunca supe hacer eso bien. Ya lo sé. He vivido para el trabajo, para no fallar, para no perder control. Valeria por fin lo miró. Y sin embargo perdiste control de todo lo importante. La frase no era cruel. Era exacta y por eso dolía más. Rodrigo aceptó el golpe. Sí, Valeria tardó un momento en suavizar la expresión. Pero estás aquí, sí. Y eso, aunque te parezca tarde, importa. Rodrigo la miró con una gratitud silenciosa que no sabía cómo poner en palabras. Gracias. Valeria apartó la vista hacia la puerta del quirófano. No me agradezcas todavía. Espera a que salga bien. No había pasado ni media hora cuando Mateo apareció. Rodrigo lo vio primero. El chico venía con la mochila colgando de un hombro, todavía con la cara de sueño y esa mezcla rara de niño que quiere mostrarse serio sin dejar de serlo del todo. Papá, dijo cuando se acercó. Me dijo Graciela que ya empezó. Rodrigo se puso de pie enseguida. Sí, ya empezó. Mateo miró a Valeria con respeto, después a la puerta cerrada del quirófano y luego volvió a su padre. Quise venir. Hiciste bien. Mateo asintió, sin dar muchas vueltas. Era un niño que no hablaba de más. Pero cuando se sentó y vio la cara de Rodrigo, entendió más de lo que parecía. ¿Estás nervioso? Rodrigo soltó una risa breve, cansada. Sí, yo también estaría. Valeria lo observó a los dos. Había algo en la presencia de Mateo que aflojó apenas la tensión del cuarto, como si, por un momento, el miedo compartido tuviera más espacio para respirar. ¿Cómo está ella?, preguntó el niño. Aguardando, dijo Valeria. Lo que mejor sabe hacer hoy. Mateo se quedó en silencio un rato. Después dijo, Luciana me dijo que los soldaditos ya estaban listos. Rodrigo lo miró. ¿Eso te dijo? Sí. Dijo que su corazón tenía guardia. Valeria cerró los ojos un instante. Le temblaron los labios apenas. Eso suena a ella, murmuró. Desde algún punto del pasillo se oyó una puerta abrirse y cerrarse. El tiempo siguió pasando. Ninguno de los 4 parecía notar nada más. Solo la sala, solo la puerta, solo la espera. Entonces, casi 2 horas después, el doctor Fuentes apareció. No salió con prisa, tampoco con dramatismo. Caminó hacia ellos con una expresión que todavía no decía nada claro. Y eso, en un hospital, siempre es lo que más pesa. Valeria se levantó tan rápido que casi perdió el equilibrio. Rodrigo también. Mateo se puso de pie, sobresaltado. Fuentes se detuvo frente a ellos. Miró primero a Valeria, luego a Rodrigo, luego al muchacho. Respiró una vez y sonrió, apenas. La cirugía fue exitosa. Valeria cerró los ojos de inmediato, esta vez no por control, por alivio. Rodrigo sintió que todo el cuerpo se le aflojaba de golpe, como si recién entonces se diera cuenta de que llevaba horas sosteniendo la respiración. Mateo soltó el aire en voz alta. ¿En serio?, preguntó Valeria, con la voz quebrada. ¿En serio?, dijo Fuentes. La válvula quedó corregida. Luciana está estable y responderá en recuperación como esperamos. Valeria llevó una mano a la boca. No lloró todavía, no ahí. Primero se quedó inmóvil, procesándolo todo como si el cuerpo no terminara de creerlo. Luego buscó el borde de la silla con la otra mano para apoyarse. Rodrigo dio un paso hacia ella, sin pensarlo, no para invadirla, solo para sostener el espacio si hacía falta. Lo logramos, murmuró Mateo, sin saber muy bien a quién se lo decía. Valeria soltó una risa mínima, húmeda, rota. Lo logramos, repitió, pero esta vez con una verdad que le quebró la voz en la última palabra. El doctor Fuentes siguió hablando, explicando que iban a trasladarla a recuperación, que en un rato podrían verla, que las primeras horas serían importantes pero estables.
Su voz entraba y salía como si el mundo estuviera detrás de un vidrio. Valeria se cubrió la cara con ambas manos. Esta vez sí lloró, no de desesperación, de alivio puro. De esa forma de llorar que aparece cuando uno ha tenido demasiado miedo durante demasiado tiempo y por fin alguien le dice que puede soltar. Rodrigo no dijo nada. Solo estuvo ahí, a un paso, mientras ella respiraba entrecortado y se timpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Mateo miró a su padre, luego a Valeria, y de pronto pareció entender que algunas victorias se parecen mucho al cansancio. ¿Puedo verla cuando despierta?, preguntó. Sí, dijo Fuentes. Dentro de un rato. Rodrigo asintió una vez, todavía sin encontrar del todo la voz. En la puerta del quirófano, la luz roja seguía encendida, pero ya no parecía una amenaza, parecía solo una espera más. Valeria bajó las manos por fin y respiró profundo. Tenía la cara mojada, los ojos rojos y la postura quebrada por primera vez en días. Rodrigo la miró y entendió algo que no había entendido antes. A veces lo más valiente no es resistir, es permitir que el alivio te toque sin apartarlo. El doctor Fuentes se despachó unos pasos hacia el pasillo, ya con su papel de médico cumplido. Antes de alejarse, se volvió una vez más. Hicieron bien en traerla a tiempo, dijo. Nadie respondió. Pero esa frase se quedó en el aire como una cosa sagrada. Valeria se giró despacio hacia Rodrigo. Todavía lloraba un poco, pero ahora había otra cosa en su cara. Una quietud distinta, la quietud de quien acaba de pasar por el borde y sigue ahí. Salió bien, dijo, casi como si necesitara oírse a sí misma. Rodrigo asintió. Sí, salió bien de verdad. Sí, sí. Toco, que seguía parado junto a ellos, se pasó una mano por la nuca. Entonces ya podemos respirar, ¿no? Valeria lo miró con ternura cansada. Sí, hijo, ya podemos respirar. Y mientras los tres seguían ahí, en ese pasillo blanco, con la puerta del quirófano todavía cerrada y la promesa de Luciana esperándolos del otro lado, Rodrigo comprendió que aquello apenas era el comienzo. Cuando Luciana vio el mar por primera vez, no corrió hacia el agua. Se quedó quieta, como si reconociera algo que llevaba años esperando. Se quedó ahí, en la línea donde la arena húmeda empezaba a oscurecerse y el viento le movía apenas el cabello. Con el oso rosado apretado bajo un brazo y el libro de océanos contra el pecho. Había pasado tanto tiempo imaginando ese momento que Rodrigo, al verla inmóvil, pensó por un segundo que iba a llorar. Pero no, Luciana solo miró. Miró de verdad, como si ese azul enorme tuviera que ser comprobado antes de creerlo. Valeria se arrodilló a su lado con una mano apoyada en la arena. ¿Es así como lo imaginabas?, preguntó. Luciana tardó en responder. Tenía los ojos muy abiertos, clavados en el horizonte. No, dijo al fin, es más grande. Rodrigo se quedó a unos pasos, con Mateo a su lado. No dijo nada. El sonido del mar llenaba todo lo demás. Las olas rompían despacio, sin prisa, y el viento arrastraba un olor salado que no se parecía a nada de lo que él hubiera conocido en su vida.